3, 2. El sistema deuda y el sistema las organizaciones internacionales financieras. Está con nosotros y nos da mucho gusto presentar el doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Lieja y de la Universidad de París 8. Es el portavoz del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas a nivel internacional y es miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia. Es autor de diversos libros, entre ellos Banco Mundial, una historia crítica, El viejo topo, 2022, Capitulación entre adultos, Grecia 2015, una alternativa era posible, El viejo topo, Barcelona 2020, Sistema deuda, historia de las deudas soberanas y su repudio, publicado por la editorial Icaria de Barcelona en 2018. Bancocracia, también de Icaria. Una mirada al retrovisor, el neoliberalismo desde sus orígenes hasta la actualidad. La deuda o la vida, escrito junto con Damien Millet. La crisis global, la bolsa o la vida, las finanzas contra los pueblos. Ha sido miembro de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito de Ecuador, del 2007 al 2011. Coordinó también los trabajos de la Comisión de la Verdad sobre la Deuda, creada por el presidente del Parlamento griego. Esta comisión funcionó con el auspicio del Parlamento entre abril y octubre del 2015. El nuevo presidente del Parlamento griego anunció su disolución el 12 de noviembre del 2015. Así pues, tenemos, no quiero exagerar, pero uno de los personajes del mundo que más conoce sobre el tema de las deudas, que ha asesorado procesos, tiene experiencia, tiene formación académica, tiene investigación y lo más importante, está dispuesto a compartir sus conocimientos, su experiencia con todos nosotros, buscando que cada vez se amplíe más el rango de personas que tienen información y que abrazan la lucha contra las deudas ilegítimas. Eric, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros y adelante. La sesión se compone de tu exposición y posteriormente de rondas de preguntas hasta terminar las preguntas o el tiempo, lo que acabe primero. Está planeado para 2 horas, de modo que tenemos tiempo suficiente para escuchar y después quedará esta información colgada en los sitios de la organización. Muchísimas gracias y adelante. Vamos a pedir a todo mundo que por favor apague sus micrófonos. Te Bueno, escuchamos. buenos días. Es un placer estar con ustedes. Yo pienso a nivel de propuesta de primero analizar el tema general del endeudamiento y luego tomar una parte histórica sobre siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. Podríamos hacer una interrupción cuando llegaré a la Segunda Guerra Mundial, porque es después de la Segunda Guerra Mundial que son creadas instituciones como el Banco Mundial y el FMI. Y entonces podríamos hacer una primera parte y abrir una ronda de preguntas y yo hacer respuestas sobre esa parte y luego seguir con Banco Mundial y FMI hasta la situación presente y hacer una segunda ronda de preguntas y respuestas. ¿Le parece bien?
¿Sí? Adelante. Sí, sí. Ok. Bueno, entonces, eh, estamos hablando del sistema deuda. Del punto de vista del CADTM, del Comité para la abolición de la deuda del tercer mundo, por eso se llama CADTM, aunque hoy en día es CAD y las deudas ilegítimas. Para el CADTM y autores como, por ejemplo, David Graeber, que era un antropólogo de Estados Unidos que publicó un libro hace un poco más de 10 años atrás que se llamaba Deuda, una historia de 5.000 años. Él murió hace 4 o 5 años atrás. Según él y el CADTM y otras organizaciones y autores, consideramos que se puede hablar de sistema deuda y que la historia de la lucha entre clases dominantes y clases populares, la lucha de clase, eh, a partir del momento en el cual la sociedad, la humanidad, eh, se organiza en clases sociales, con antagonismos sociales, el tema de las deudas ha sido totalmente central. Y esa historia, entonces, como decía Greber, empieza hace 5.000 años atrás, en lo que se llama la Edad de Bronce en Mesopotamia. Porque durante 1.000 años hubo 35 anulaciones generales de deudas proclamadas por los reyes de Babilonia, de Sumer. Seguramente han estudiado en primaria o en secundaria lo que se llama el Código Hammurabi, que era un jefe de Estado de Mesopotamia del segundo milenio antes de nuestra era. Y ese código Hammurabi, eso no se dice en los cursos de historia de secundaria, la mayor parte es en relación con las anulaciones de deudas y sus condiciones. ¿De qué se trata? Se trata de una sociedad en la cual ya hay contradicciones de clases y los altos funcionarios del Estado, así que las clases ricas, exigen el pago de deuda a la mayoría de la población que son campesinos, y toda la construcción del Estado depende del esfuerzo hecho por los campesinos para alimentar la burocracia, la casta religiosa, y las clases que están enriqueciéndose. El, el sistema deuda, yo diría, es simple y funciona desde hace 5.000 años. Se otorga un crédito a, a condiciones que aparentemente permiten al deudor de reembolsar, pero en realidad las cláusulas del contrato hace que el campesino endeudado o al artesano o al pequeño comerciante y hoy en día en general las clases populares no alcanzas
alcanzan con sus ingresos seguir reembolsando. Y en el contrato es escrito que el endeudado ha puesto en garantía o su tierra o sus vacas o otros animales de ganado o su vivienda o sus instrumentos de trabajo. Y a partir del momento en el cual esa persona que se endeudó encuentra problemas para reembolsar su deuda, es desposeído de sus bienes. Pierde su tierra, pierde sus instrumentos de trabajo, pierde su vivienda. Y eso ocurría hace 5.000 años atrás y sigue ocurriendo. Y en esa época, los jefes de Estado todavía buscaban cómo restablecer la paz social. Y por una razón es importante, una razón, yo diría, importante desde el punto de vista del poder político, es que necesitaban la participación de los campesinos a las guerras. Y si el campesino no está más en posesión de su tierra y no está más libre, no puede participar de la movilización, de la conscripción. Es una de las razones que hacen que los jefes de Estado de esa época, a repetición, proclamaban la anulación de deuda. Y seguramente han aprendido que en esa época las deudas se mencionaba el montón de la deuda sobre pequeño ladrillo, se dice así, ladrillo, grabado, y en el momento de la anulación general de deuda había una gran fiesta de destrucción de estos ladrillos sobre los cuales eran grabados las deudas. Esa tradición duró 1000 años, incluso se encuentra esa tradición todavía en el Egipto faraónico. Hay textos del siglo VIII antes de nuestra era con una proclamación de parte de un faraón de una anulación general de deuda. Y esa tradición también influye a la religión judaica y cristiana en sus primeros textos, los evangelios, la Torah, etcétera, donde se dice que cada 7 años tiene que haber anulación de deuda y cada 50 años un jubileo, y estamos, por ejemplo, en 2025, en un año de jubileo, donde supuestamente las deudas tienen que ser abolidas, canceladas, perdonadas. Pero ya al inicio del cristianismo y del judaísmo era más el recuerdo de la tradición de Mesopotamia que una práctica. Era una promesa de perdón de deuda que hacía parte de el espíritu de esas dos religiones. Pero la lucha de clase ya había avanzado mucho y aunque estaba presente en los textos bíblicos, no se implementaban. Era un tema de lucha, de luchas de clases.
estoy hablando del inicio del cristianismo, hace 2000 años atrás, pero yo podría ir hace 2600 años atrás, en la Grecia antigua, en Atenas, donde hubo luchas sociales muy duras, enfrentamiento muy duro de parte de los campesinos y ciudadanos endeudados para obtener la abolición de las deudas, y Solón, que es, según nuestras referencias occidentales, es el fundador de la democracia griega. Solón decretó la anulación total de las deudas y la prohibición de la esclavitud por deuda. Porque como dije, ya hace 5.000 años atrás, y eso ha durado hasta hoy en día, no solamente hay desposesión de bienes materiales como la tierra, los instrumentos de trabajo, la vivienda, pero también hay desposesión de la libertad, abolición de la libertad, es decir, la esclavitud por deuda. Claro, en América Latina hoy en día, en Europa o en general en el mundo, la esclavitud por deuda es ahora prohibida, pero sigue existiendo en países como Pakistán, India, Bangladesh. Hay centenares de miles de obreros, por ejemplo, en las fábricas de ladrillos, sus niños y ellos mismos no son más libres. De hecho, son esclavos por deuda, en contradicción con la constitución del país, pero son de hecho esclavos. Entonces, no ha desaparecido totalmente. Incluso en mi país, Bélgica, hay un informe muy recién de los directores de las cárceles de Bélgica. Hay un movimiento de los directores de cárceles y los empleados contra la sobrepoblación en las cárceles belgas, y nos cuentan que una parte de las personas encarceladas son encarceladas por el no pago de deuda respecto al Estado belga. El Estado belga aplica todavía una cláusula de la Constitución que permite encarcelar por no pago de multas o de deudas fiscales al Estado, a repetición. No es cuando uno no paga un año, pero sí esa repetición, es decir, sectores sociales excluidos todavía pueden terminar en la cárcel. En África, en un país como la República Democrática del Congo, hay mujeres en aplicación de la ley que son encarceladas por no poder pagar deudas a sus acreedores de microcrédito o el banco. Y tenemos mujeres, miembros del CADTM, que luchan aconsejando y visitando a mujeres en las cárceles del Congo para ayudarlas sobre el tema de su encarcelamiento por deuda. Es decir, si se hace una historia del punto de vista
una visión desde las clases populares, el tema de las deudas de las clases populares, las deudas privadas, es un tema que sigue siendo absolutamente central en su vida cotidiana. Por eso, gente son transformados como vendedores de drogas, eh, son totalmente bajo el control de carteles de drogas porque son endeudados, etcétera, etcétera. Y es también central, tanto en país industrializado como Estados Unidos, hay que recordarse que después de la crisis de los subprimes de 2008, esa crisis de deuda hipotecaria, 12 millones, repito, 12 millones de familias de clases populares, es decir, afrodescendientes o latinas, fueron expulsadas de su vivienda porque el banco tomó el control de la vivienda por no pago de deuda hipotecaria. También hay que tomar en cuenta que hoy en día la deuda estudiantil en Estados Unidos alcanza 1.800 mil millones de dólares. El endeudamiento promedio de un estudiante en Estados Unidos es de 30.000 dólares, pero hay estudiantes que tienen una deuda de 90.000 dólares. Y entonces, cuando tienen que trabajar durante sus estudios, trabajan en restaurantes, en hoteles, o para llevar con Deliveroo, etcétera, la comida a la gente, etcétera. Y después de sus estudios, siguen endeudados. Y durante 10 o 15 años, una parte de su ingreso, si logran tener un salario, va al reembolso de la deuda. Bueno, entonces, es mi primer punto. El endeudamiento de las clases populares es un elemento fundamental de la vida cotidiana de los pueblos desde hace 5.000 años. Y la lucha para la abolición de las deudas abusivas reclamadas a las clases populares debe hacer parte de nuestra plataforma. Ahora paso a otra forma de endeudamiento, lo que se llama el endeudamiento público o el endeudamiento soberano. Es también un instrumento de dominación, de expoliación, de pérdida de libertad de un Estado. En mi libro Sistema Deuda, que mencionó Mónica introduciéndome, ese libro Sistema Deuda, en el libro empiezo con las guerras de independencia de los años 1800, final de los años 1810, inicio de los años 1820. México o América del Sur, en estas partes, América Central, las luchas por la independencia respecto al Imperio Español. En
tuvieron como consecuencia un endeudamiento ya abusivo. Es decir, que los libertadores como Simón Bolívar, para financiar la guerra de independencia, pidió prestado dinero a banqueros de Londres. También el nuevo gobierno de México en 1824 pidió prestado dinero y incluso al conquistar la independencia aceptaron asumir las deudas coloniales, aceptaron bajo la presión de las clases dominantes locales, cómplices del sistema colonial, aceptaron asumir la deuda contratada por el Imperio Español para mantener los países de la región como colonia española. Entonces, hubo una mezcla de dos tipos de deuda. Una deuda colonial heredada del imperio, uno, y una nueva deuda con banqueros, es decir, capitalistas de la plaza financiera principal del occidente al inicio del siglo XIX, es decir, Londres. Venía también en esa época como plaza financiera importante París. Londres y París eran los dos centros financieros del mundo occidental en esa época. Y las condiciones de endeudamiento eran abusivas. Analizo en mi libro Sistema Deuda en qué condición México pidió prestado dinero. Por ejemplo, ¿cuál era el mecanismo? El México independiente o la Gran Colombia, es decir, Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, en la época de Simón Bolívar, pedía prestado dinero en Londres, pero no, los banqueros no otorgaban directamente con su dinero un préstamo. ¿Qué hacían? Decían al nuevo Estado independiente, usted va a emitir bonos soberanos. Entonces, bonos soberanos mexicanos, bonos soberanos de la Gran Colombia, bono soberano de Argentina emitido por San Martín, bonos soberanos de República de América Central, que los banqueros vendían en la Bolsa de Valor de Londres a rentistas, a pequeños burgueses que tenían ahorro y que estaban dispuestos a comprar bonos de los nuevos países independientes. Los banqueros eran puros intermediarios. Entonces, imprimían los bonos en Londres al nombre de México, al nombre de Gran Colombia y vendían estos bonos en la bolsa. Y les vendían, por ejemplo, el bono de México sobre el papel, estaba escrito 100 libras esterlinas. Y el cupo, 6% cada año y a 20 años. Entonces, el bono vencía 20 años después
y durante los 20 años, cada año se pagaba un cupo de 6% de 100 libras esterlinas. Pero los banqueros, pues en el caso de México, vendieron los bonos a 100 libras a descuento. Los vendieron, si me acuerdo bien, hay que leer el libro, creo que lo vendieron a 60 libras esterlinas, ¿ok? O a 60 libras esterlinas. Entonces, sobre el papel estaba escrito 100, pero se había comprado, yo diría, a 60. Y se cobraba 6 libras esterlinas cada año, porque son 6% sobre el valor facial del bono. Entonces, no era un 6% para el rentista que había comprado a 60 libras esterlinas un bono de 100, 6 libras esterlinas es una tasa de interés de 10. Bueno, entonces el banquero decía a México, hemos logrado reunir uh, por la venta de bonos de un valor de 100 libras esterlinas, hemos logrado reunir tal volumen, pero que corresponde a 60 libras esterlinas por bono. ¿Cómo hemos servido nosotros como banqueros de intermediarios? Cobramos una comisión. Entonces, sobre 100, usted, México, tiene derecho a 60 menos la comisión del 10% sobre 100, no sobre 60. Entonces queda 50, no queda 60. Y bueno, vamos a cobrar ya 2 años de manera anticipada de reembolso de pago de interés. Y descontamos tanto. Entonces le queda tanto. Y le quedaba menos del 50% de la deuda reconocida o reclamada a México, plus los intereses que había que pagar. Es decir, que eran condiciones totalmente abusivas. Y analizo la emisión de bonos para México por los banqueros de Londres, pero lo analicé también en el caso de los banqueros de París, luego con México, el banquero Erlanger, basado en París, tenía también una representación en Londres, la familia Rothschild, que también basada en París y Londres, los Barings, famoso en el caso de Argentina en el siglo XIX, eran realmente, como decía Marx en el Capital, escrito en los años 1860, dicen eran gángsters, eran banksters, eran robadores profesionales, esos banqueros. Bueno, entonces es decir que ya la deuda inicial era una deuda, yo diría, abusiva, reconocida por gobiernos de las élites que dominaban el país. En estas élites, el gobierno de México, el gobierno de Colombia, de Perú, que se deshacieron de Simón Bolívar. Ustedes saben que Bolívar terminó en Santa Marta rechazado por las élites de Gran Colombia. Esas élites al poder estaban en el gobierno y también prestaban dinero al gobierno, porque había una deuda
externa con Londres y París y una deuda interna, porque el mismo gobierno mexicano o colombiano vendían bonos soberanos domésticos, internos, a una tasa de interés en general todavía mayor que la deuda reclamada en Londres o en París. Así que estas élites que ocupaban los gobiernos estaban totalmente favorables al endeudamiento. Es muy importante entenderlo, que la contradicción no era solamente el país endeudado versus potencias acreedoras del norte. Eso era una contradicción, pero había la contradicción interna entre las clases dominantes y el pueblo y el Estado que pedía prestado dinero a las clases dominantes. Es decir, en esa época en México, los años 1820, 30, 40, no eran industriales, eran latifundistas, eran dueños de minas de oro, de plata, eran gran comerciantes y ellos estaban totalmente favorables a las deudas porque así el Estado no le pedía pagar impuestos, porque si habían sido opuestos a la deuda, ¿cómo se hubiera podido financiar el gobierno, el presupuesto del gobierno, para pagar las deudas externas y invertir algo, sino cobrando algo a los que podían pagar impuestos, es decir, a los ricos? Entonces, una manera de evitar impuesto es endeudar al Estado, donde los amigos gobiernan. Y digo esto porque sigue perfectamente igual hoy en día, en México, en Colombia, pero también en Bélgica o en Francia. Es decir, las clases dominantes quieren pagar el mínimo de impuesto o no pagar impuesto y están favorables al endeudamiento y compran bonos de la deuda de su país. La burguesía argentina compra bonos argentinos internos y externos vía Wall Street. La burguesía mexicana igual, compra bonos mexicanos que se venden en Wall Street y compran bonos de la deuda mexicana que se venden en el mercado interno y cobran, ustedes lo saben, en México, del lado del fondo Fobaproa, que es un negocio extraordinario para ellos. Por eso están en favor de mantener el pago de la deuda. Es sagrado. Bueno, eso es el sistema deuda, pero en ciertos momentos de la historia hay, bajo la presión de la situación económica social, bajo también la influencia de ideas progresistas, hay gobiernos que se niegan a seguir pagando deuda. Es lo que ocurrió en México con Benito Juárez en 1861. Después de su lucha incluso militar con el sector reaccionario, que lo había derrumbado, si me acuerdo bien, en 1858, cuando en 58, cuando Juárez está en Veracruz y reorganiza sus fuerzas militares para intentar reconquistar
el poder, porque era el presidente constitucional, él emite un decreto diciendo los que van a otorgar crédito a los usurpadores, cuando voy a restablecer el poder constitucional, esa deuda estará repudiada porque no tiene valor. Una deuda contratada por usurpador es una deuda odiosa. Entonces, cuando Juárez vuelve al DF, repudia las deudas contratadas por los usurpadores. Y dentro de los acreedores de los usurpadores hay banqueros en Londres, en París, pero también hay la burguesía, una parte de la burguesía mexicana. Y hay, o hay capitalistas extranjeros establecidos en México. Y hay un suizo, un banquero suizo, que es afectado por la decisión de repudio de deuda decretada por Juárez. Y ese banquero se pone en contacto con Napoleón III en el poder en París y pide la nacionalidad francesa, y Napoleón III, que buscaba un pretexto para aumentar sus conquistas coloniales, ya había conquistado Algeria, al norte de África, y ya empezaba la conquista de Indochina, y consideró que México era un territorio muy interesante a conquistar. Entonces, Napoleón III dio la nacionalidad francesa al banquero suizo, y al nombre de la defensa de un ciudadano francés víctima de la decisión de repudio, decidió invadir a México. Invadió a México en el año 62 con un cuerpo expedicionario que hasta 35,000 militares franceses y belgas también, que hacían parte, y puso como emperador, como ustedes saben, a Maximiliano de Austria y su esposa, que era la hermana del rey de los belgas. Benito Juárez se lanzó otra vez en la lucha contra los invasores, logró derrotar a los invasores, fusiló a Maximiliano y repudió en 1867 las deudas contratadas a nombre de Maximiliano y su imperio mexicano, pero al servicio de Napoleón III y de los banqueros amigos de Napoleón III, que eran los acreedores de esa deuda contratada por Maximiliano en París. Entonces, un segundo repudio después de haber derrotado. Entonces, México había sido invadido con el pretexto de recuperar deuda. México logra derrotar a sus invasores y decreta otra vez un repudio de deuda. Y eso funciona. Por el apoyo popular a esa decisión, y también por las divisiones entre las grandes potencias. Porque Estados Unidos salía
de la guerra civil, la victoria de Lincoln y de los estados del norte sobre los estados del sur, y en 1865 el gobierno de Lincoln decidió repudiar las deudas contratadas por los sudistas a los banqueros de Boston y de Nueva York. Así que Lincoln estaba en favor de repudios de deuda, porque lo había implementado. Y él, claro, luchaba para aumentar la presencia de Estados Unidos y las buenas relaciones después de la conquista en 1847 de Texas y California. Lincoln quería una buena relación con lo que quedaba de México y apoyó México frente a Francia, Inglaterra, porque también Nueva York se convertía en una nueva plaza financiera. El rol de Nueva York empieza en ese momento como plaza financiera, reemplazando a Londres y París. Pero bien, México ha sido victorioso 2 veces sobre el tema en el siglo XIX del repudio de las deudas. Entonces llego ahora al siglo XX. Empieza la Revolución Mexicana en 1910 y en 1914, todavía durante el auge de esa revolución y la lucha entre Carranza y Huerta, etcétera, y la presión de Emiliano Zapata y Pancho Villa, se decreta la suspensión de pago de la deuda. Primero por Huerta, que estaba demasiado endeudado con los banqueros de Estados Unidos. Y luego por Carranza, que decreta la deuda como ilegal y odiosa. Y entonces durante 3 décadas, México casi no paga deuda. Cuando termina el ciclo revolucionario en 2020, hay intento del gobierno mexicano de llegar a un acuerdo con los banqueros, que en esa época eran principalmente banqueros de Estados Unidos, y el famoso banco que es todavía el banco principal de Estados Unidos, es decir, JP Morgan, que dirigía un cartel de banqueros acreedor de la deuda mexicana. Entonces, cuando el gobierno mexicano va hacia la derecha, renegocia e intenta pagar algo, pero en realidad entre 1914 y 1944 no, la deuda no se paga. Y sobre todo cuando llega Lázaro Cárdenas al poder en 1933, si me acuerdo bien, o 34, empieza una radicalización con expropiación de latifundistas extranjeros o no. Se distribuye 16 millones de hectáreas de tierras a las comunidades indígenas y Lázaro Cárdenas no quiere pagar la deuda. Y es cuando Estados Unidos, buscando fortalecer la alianza antifascista, anti-nazi, anti-Japón, y busca el apoyo de México, el mismo Roosevelt presiona a la JP Morgan, dirigiendo el cartel de banqueros, para aceptar una relación de deuda en favor de México.
fue una victoria total de México. Anulación de más de 90% de la deuda, del volumen de la deuda de 1914. No se calculó los intereses atrasados. No se capitalizaron los intereses no pagados. Y se hizo algo muy importante, que es una lección para un futuro gobierno progresista. El gobierno de México exigió hacer un cadastro de los acreedores de la deuda. Al momento de renegociar, es decir, de anular 90% de la deuda, antes de llegar a la indemnización, todos los acreedores tuvieron la obligación de decir cuántos bonos tenían, identificarse. Así que México pudo decir tal o tal acreedores no cumplen con los criterios del reembolso. Por ejemplo, claro, acreedores alemanes que ayudaban a los nazis, por definición, los acreedores los alemanes detenedores de bonos mexicanos no podían pedir cualquier indemnización. Pero también banqueros cómplices de los alemanes. Entonces, eso ha servido también a México. El tema de exigir de los tenedores de bonos de entregar los bonos a las autoridades y identificarse como tenedor es súper importante, porque en las renegociaciones de deuda clásicas de los últimos 40 años o 60 años, los tenedores de bonos mantienen el secreto y son bonos al portador, y eso permite muchas manipulaciones de bonos. Entonces, una recomendación a cualquier gobierno progresista es exigir de los tenedores de bonos identificarse. Bueno, para terminar esa primera parte, yo desarrollé sobre América Latina. No puedo entonces olvidarme de la decisión de Costa Rica en 1919 de repudiar totalmente la deuda reclamada a Costa Rica por los banqueros de Londres. El Banco Real de Canadá, que era un banco británico, y el pueblo costarricense derrumbando al dictador Tinoco. El Congreso democrático que sucedió al régimen de Tinoco decretó la nulidad de la deuda y la consideró como odiosa. Y ganó. Y eso en una ola de repudio, porque estoy hablando de 1919, pero había ocurrido la Revolución Rusa de 1917. En mi libro, Sistema Deuda, menciono una carta de Pancho Villa y Zapata enviada a los bolcheviques en 1917 diciendo: nosotros desde la Revolución Mexicana saludamos a los rusos revolucionarios. Y los rusos revolucionarios en febrero de 1918
repudiaron totalmente la deuda zarista y la deuda contratada por el gobierno burgués de Kerensky entre febrero y octubre de 1917 para seguir la participación de Rusia a la Primera Guerra Mundial. Y los bolcheviques consideraron que esa deuda era también odiosa porque la gente hacía la revolución para llegar a la paz y no para seguir en la guerra. Entonces, esa multiplicación de anulación de deuda y con el argumento de el carácter odioso, llevó a un jurista conservador ruso que se llamaba Alexander Naumsak, que había sido profesor de derecho en la época zarista, era en favor del régimen zarista, ha vivido la revolución rusa como un trauma, fue traumatizado por el repudio a la deuda, se exilió a París y escribió una doctrina, la escribió en francés porque hay que tomar en cuenta que en todo el siglo XIX hasta los años 20, casi todos los tratados, todas las negociaciones se hacían al nivel jurídico internacional en francés. Era el idioma jurídico internacional. Hay que recordar que incluso Catherine, la gran Catherine de Rusia, había adoptado el francés como el idioma del régimen zarista en sus relaciones internacionales. Los bolcheviques, cuando negociaron con los acreedores de la deuda zarista, también se expresaban en francés y los textos eran en francés. Es a partir de final de los años 20 y por supuesto hoy en día que el idioma jurídico internacional es el inglés. Pero en esa época la doctrina se redactó en francés y fue redactado por un ruso. ¿Qué dice la doctrina? La doctrina dice, hay un principio general de derecho que es pacta sunt servanda, es decir, incluso en caso de cambio de régimen, el nuevo régimen tiene que aceptar las obligaciones contratadas por el régimen anterior. La doctrina de la deuda odiosa reafirma ese principio, pero dice, hay una excepción. Si el régimen o si el gobierno anterior contrató una deuda odiosa, no importa si es un régimen dictatorial, republicano, monarquista, democrático, popular, no importa. Si el régimen anterior que ha sido derrumbado o cambiado, que ha perdido el poder, ha contratado una deuda odiosa, esa deuda es nula por el pueblo y por el nuevo gobierno. Eso es, yo diría en resumen, la doctrina de la deuda odiosa, que dice hay dos criterios para declarar una deuda odiosa. La deuda ha sido contratada contra el interés del pueblo o contra el interés de la nación o contra el interés del Estado. Es el primer criterio. Segundo criterio, los prestamistas, los que compraron los bonos de este Estado o que
otorgar un crédito a este Estado a través de créditos comerciales, banqueros o créditos bilaterales, etcétera, los prestamistas no pueden hacer la prueba que no podían saber que el gobierno anterior usaba el dinero prestado en contra del interés de la nación. Y para Sack el tema del despotismo no era un tema. Sack era un conservador. Para él, el gobierno zarista era el gobierno constitucional. El tema era el uso de la deuda. Y si la deuda ha sido usada contra el interés de la nación, es una deuda odiosa. Él decía, en caso de cambio de régimen o de gobierno, los acreedores no pueden reclamar del nuevo gobierno, del nuevo régimen, cobrar la deuda, sino a régimen vencido. Es una deuda personal del régimen anterior. Bueno, eso es la doctrina. Entonces termino acá para decir, llegamos así a la Segunda Guerra Mundial y a la elaboración de esa doctrina. Y podríamos abrir ahora una pausa y una ronda de preguntas y respuestas sobre esa primera parte, que duró, me doy cuenta, casi una hora. No te preocupes, muy interesante. Muchísimas gracias por compartir esta información que es muy oportuna a la luz de lo que está pasando en nuestros países. Acá la presidenta ha refrendado hace algunos días que hay una maldita deuda que data de tiempos de Calderón y Peña Nieto. Ha puesto en pantalla una gráfica a donde se nota que la producción de Pemex, la empresa nacional de petróleos, iba de picada, mientras la deuda de la empresa iba absolutamente ascendente. Entonces, es importante levantar un movimiento amplio y fuerte para la auditoría de la deuda, la suspensión de la deuda, la renegociación y desendeudar nuestras economías. Y como pasa en México, pasa en muchos otros países. Compañeros y compañeras, por favor, quienes quieran a esta altura de la exposición, después vendrá otra parte, tomar la palabra, hacer preguntas. Ligia Machado, por favor, abre tu micrófono. Hola, buenas tardes. Buenas Gracias. Tardes. Buenas tardes a todas, todos y todes. Este libro estamos leyendo, es uno de los libros que estamos leyendo en nuestros estudios de sábado, que están suspensos porque estamos haciendo este buenísimo curso con ustedes. Estamos leyendo en nuestros estudios de deuda por clima. David Graeber, en cuanto a antropólogo, activista, anarquista, hace una lectura del mundo en cuanto a anarquista que es muy interesante. Acá también en cuanto estaba vivo, ha participado de varios movimientos en contra capitalismo, como Occupy Wall Street y muchos otros, ¿no? Acá en Brasil, ¿qué pasa? Que la deuda ha se quedado muy grande durante el periodo de dictadura militar. Esa fue una dictadura militar burguesa, porque los empresarios bancaron la dictadura. Entonces, cuando el país vuelve a los civiles, estaba lleno de deudas y que están hasta hoy en día. Entonces, son deudas ilegítimas, odiosas. ¿Y qué pasa?
entonces, otra parte que compañero ha dicho sobre las tajas que pagan los más pobres y los ricos. Acá en Brasil, esta semana ha pasado una mudanza, en la Cámara Baja pasó una mudanza para que personas que ganan até 5.000 reais por mes no van a pagar impuesto de renta, y que los más ricos van a tener van a llegar até 10% do que tiene de plata, así de ganhos. E esto solamente pasó porque en 21 de septiembre estuvimos acá en todas las capitales de Brasil y algunas pequeñas ciudades también. Encuentra eh, una escala deshumana que se trabaja 6 días y tiene un día para hacer casi nada. También encontra tentar en una amnistía para Jair Bolsonaro y todas estas personas que estuvieron involucrados en el intento de golpe acá en 2020, que empezó desde que el Bolsonaro se fue a la presidencia de Brasil. Entonces, así estamos acá en Brasil también intentando tener una deuda, una auditoría ciudadana de la deuda pública, porque hasta hoy, enquanto ciudadanas e ciudadanos e ciudadanas, no nos he dado derecho de hacermos nuestra auditoría, que es muy importante. Y claro que Brasil también pasa por mismos problemas que otros países, que tiene mucha corrupción, que está el narcotráfico acá también ya está en las casas legislativas hace tiempo. También intentaron pasar una modificación en la Constitución que sería imposible que la clase política se fuese investigada o se fuese a la cárcel por estar involucrado con corrupción o también con narcotráfico o las milicias, que son muy grandes acá también. Muchas gracias por la Gracias. palabra. Gracias por tu comentario, por ilustrarnos lo que está pasando en aquel país. Josué León, por favor. Sí, muchas gracias. Tengo pregunta y comentario. La pregunta sería, ¿dónde puedo encontrar los libros del maestro que está exponiendo? Y el comentario es, posteriormente aquí en México, con los gobiernos subsiguientes de Ávila Camacho, que pidió un préstamo, y después los demás gobiernos del desarrollo estabilizador, que fue la etapa, pues por así decirlo, más abundante, donde había más petróleo aquí en México. Pues aparentemente, aunque había buenos ingresos, pero se siguió aumentando esa deuda. Entonces ya se sabe en la actualidad que 4 presidentes incluso estaban en la nómina de la CIA. Entonces, en ese sentido, el nivel de análisis ya lo podríamos extrapolar más allá del estado, de la cárcel del Estado-Nación a los tentáculos de la arquitectura financiera que está por detrás, que no importa si es izquierda o es derecha. Por ejemplo, Juárez, pues sí se alejó como de los europeos, pero se acercó más a Estados Unidos. Entonces siempre alguno que otro busca cobijo en alguna potencia como para generar ahí un contrapeso y le dé un margen de gobernabilidad. Entonces, en la actualidad, ahora con los gobiernos de López Obrador a Sheinbaum, van a llevar casi al doble la deuda, ¿no? Que estaba en 10, y fracción, al 2026 va a ser casi a 20, ¿no? Entonces, a ese nivel de endeudamiento, pues
prácticamente resulta insostenible y a largo plazo una decadencia para las siguientes generaciones en cuestión de infraestructura, hospitales. O sea, si el Estado te exige impuestos, pero no te ofrece en reciprocidad, pues, algo de calidad. En ese sentido, pues nada más como nado sincronizado entre izquierda y derecha, pues echan la culpa, ¿no? Como en el caso de Argentina, de, ok, los peronistas son corruptos, ahora ya la gente se harta y vota por Milei, ¿no? Entonces es como esa dualidad como para seguir en ese diseño que va en una espiral de decadencia hacia los pueblos, ¿no? En este caso, Josué, tu ajá. pregunta, por favor. Sí, sobre sus libros nada más, y ese era mi comentario. Gracias, buenas tardes. Muy bien, no hay otra pregunta. Quiero informarles, más allá de que Eric nos comparta dónde están sus libros y muchos artículos están en el sitio del CAD Internacional, que aquí está poniendo María Elena en el chat, la liga, que en México se va a editar el libro está en edición desde hace rato, el libro de Eric. Está prometido que el libro del Banco Mundial esté en el primer semestre del 2026 y esperamos que así sea y que ya no tarde más. Adelante, Eric, por favor, con esta segunda parte. Sí. Gracias. Entonces, sí, respecto a, bueno, era a nivel de encontrar el libro, los o las personas que quieren una versión PDF del libro Sistema Deuda, por favor, hacer llegar su email a Mónica o a Verónica y le haré llegar el PDF. Entonces tendrán que o leer en pantalla o fotocopiarlo. Pero claro, al mismo tiempo, como decía Mónica, gran parte del libro está bajo la forma de textos separados en el sitio internet del KDTM. Por ejemplo, todo lo que expliqué sobre tanto Simón Bolívar como México en el siglo XIX y la Revolución Mexicana y el tema de la deuda hasta el acuerdo de 1943, todo está en línea. Y bien, hay muchas visitas respecto a estos textos. Entonces están disponibles y la política del CADTM es el acceso libre. Y si no, como decía Mónica, el libro más reciente, que es este libro, Banco Mundial, una historia crítica, que ha sido publicado en 2022 en España por Viejo Topo, en Barcelona. Ese libro lo actualicé en 2024 y tiene que ser publicado por el Fondo de Cultura Económica en el primer semestre 2026. Y entonces, como ustedes saben, el Fondo de Cultura Económica tiene una buena difusión al nivel de todo el continente, sea desde México hasta Patagonia, hay una difusión de los libros editados por el Fondo de Cultura Económica de México. Sobre lo que decía la compañera de Brasil, yo acabo de regresar de Brasil. Yo participé de la marcha del 21 de septiembre en Sao Paulo contra Bolsonaro, contra la decisión de los parlamentarios o el intento de decisión de otorgarse la inmunidad, lo que provocó, como dijo la compañera, una reacción muy fuerte
en la población y para mí fue un gran placer estar presente con los manifestantes el 21 de septiembre en Sao Paulo. Y claro, luego visité a Porto Alegre, donde he dado una conferencia para preparar la conferencia antifascista de marzo 2026, que tendrá lugar en Porto Alegre del 26 al 29 de marzo. Y por supuesto, como la compañera decía, eso me lleva a la segunda parte, que es la parte de después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo todo un periodo de dictadura militar del 64 al 88 en Brasil. Bueno, entonces, llegando a la segunda parte. Yo diría durante el siglo XIX hasta inicio de los años 20, las potencias acreedoras al nivel financiero, entonces la Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Alemania, Italia, utilizaron sistemáticamente la guerra, los barcos de guerras, para obligar países a pagar sus deudas. Entonces, la invasión de México por Francia en 1862 y adelante, pero podríamos hablar de la invasión de Haití en 1915 por Estados Unidos, o la flotilla de guerra que atacó el puerto de Maquetía cerca de Caracas en 1902. Entonces, es eso para hablar solamente de América Latina. Pero en mi libro Sistema Deuda, yo analizo también la conquista por Francia de Túnez y la transformación de Túnez, que era una provincia independiente del Imperio Otomano, en un protectorado francés en 1881. Hubo una invasión con el pretexto de recuperar una deuda en impago de parte de Túnez. Y un año después, Gran Bretaña invadió a Egipto y transformó Egipto en colonia británica hasta la independencia de los años 1950, que también es el periodo de independencia de Túnez, los años 1950. Es decir, que el uso de la fuerza ha sido utilizada en varias ocasiones al nombre o con el pretexto de cobrar deuda de un país en impago de deuda. A partir de los años, de final de los años 20 y 30, las cosas cambian. No se usa más directamente la fuerza con invasión, con el pretexto de recuperar deuda. Y Estados Unidos decide, ya al inicio de la Segunda Guerra Mundial, incluso antes de entrar en la guerra en 1941, ya en 1940, Roosevelt empieza la preparación de lo que iba a ocurrir
después de la Segunda Guerra Mundial. Y nomina a asesores para concebir lo que ha sido después el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, creado en julio de 1944, cuando la guerra todavía no había terminado. Ustedes saben que la derrota nazi es mayo 45 y la derrota final japonesa es después del ataque nuclear del 8 y 10 de agosto de 1945. Entonces, la creación del Banco Mundial y del FMI se hace ya cuando la guerra no había terminado. Y incluso tomando en cuenta la situación, dentro del marco de una alianza entre Estados Unidos, Gran Bretaña y la URSS, dirigida por Stalin. La URSS participa de la negociación, pero rápidamente, después de la creación del Banco Mundial y del FMI, cuando la URSS ve que es totalmente dominado por Estados Unidos y su aliado, y cuando empieza la Guerra Fría y el macartismo en 1948, la URSS sale del Banco Mundial y del FMI. Y en esa época hay que tomar en cuenta que Alemania y Japón no hacían parte del Banco Mundial y del FMI. Los que hacían parte del Banco Mundial y del FMI, la creación del Banco Mundial y del FMI, aparte de la URSS al inicio, es las potencias occidentales, Estados Unidos, Canadá, los países de América Latina que son independientes y Francia, Gran Bretaña, los países de Europa Occidental que estaban contra los nazis y que controlaban toda África. En 1944, toda África, aparte Liberia, la República Racista de Sudáfrica y Etiopía, todo el resto era pertenencias coloniales de Francia, Gran Bretaña, no Italia porque había perdido la guerra, había perdido Libia y Somalia, pero era todavía colonia de Portugal, de Bélgica y de España, al norte de África. Bueno, entonces el Banco Mundial y el FMI empiezan su existencia con 40 miembros y el papel que debe cumplir del punto de vista de Estados Unidos, que controla de hecho el Banco Mundial y el FMI, es ser el FMI y el Banco Mundial deben ser los policías que van a servir los intereses de los acreedores, pensando que no hay más manera de invadir a un país como se hacía en el siglo XIX hasta el inicio de los años 20. Entonces hay que utilizar otros instrumentos. Y el Banco Mundial y el FMI son los dos instrumentos importantes para disciplinar a los países del sur y también para endeudarlos en un contexto en el cual varios de ellos se habían desendeudados. ¿Por qué? Porque al inicio de los años 30, con la gran crisis económica mundial del norte, el crash de Wall Street de 29 y la depresión mundial del norte,
de los años 30, hay una generalización de suspensión de pago. Alemania nazi suspende el pago de su deuda, seguida por Bélgica, Gran Bretaña, Italia, Francia, que suspenden el pago de su deuda, seguida por 14 países de América Latina y México, que estaba ya en suspensión de deuda. Así que hay una suspensión generalizada de pago de deuda en los 30. Y cuando el Banco Mundial y el FMI intervienen al inicio de su existencia, bueno, un país como México estaba desendeudado. Brasil se había desendeudado durante el gobierno de Getúlio Vargas, que había organizado una auditoría de la deuda desde el Ejecutivo y había logrado reducir radicalmente su deuda. Y estaban naciendo en los años 50 estados independientes en África, en la región árabe. Y por supuesto, en los años, final de los años 40, la India, que llegó a su independencia en 47, y Pakistán, Indonesia en 49. Entonces, en ese contexto, las deudas de los países del sur no eran muy altas. Entonces, la actividad del Banco Mundial consistió en endeudar los países y el FMI y el Banco Mundial a disciplinarlos frente a las nuevas deudas. También disciplinarlo, yo voy a tomar un ejemplo, el FMI cuando Guatemala pidió el primero préstamo, el FMI dijo a Guatemala: ustedes no han reembolsado un bono emitido en 1835. Primero tienen que compensar, indemnizar los tenedores de bonos en suspensión de pago desde los años 1830, y luego estaremos en condición de otorgarle un crédito. Entonces, es el ejemplo emblemático de disciplinar a un país y convencerle que hay que endeudarse. Y entonces el Banco Mundial va a llegar hacia los países influenciados por Estados Unidos y sus aliados y proponerle créditos. Por ejemplo, Colombia ha sido un país emblemático porque el Banco Mundial implantó una oficina en los años 50 ya en Colombia para convencer a las autoridades colombianas de aplicar el modelo de libre comercio, de apertura económica y de especialización en la extracción de recursos naturales, para vender los recursos naturales sobre el mercado mundial. Y como muestro en mi libro Banco Mundial, una historia crítica, el Banco Mundial y el FMI, el Banco Mundial principalmente porque era el principal en ese momento prestamista más que el FMI, en los créditos del Banco Mundial no hay un solo crédito para construir un hospital, para construir una escuela, para construir un sistema de aducción de agua, para hacer potable al agua. Todos los créditos son para construcción de represa, construcción de carretera, construcción
de producción energética, todo esto para extraer recursos naturales y exportarlos, o créditos para la revolución verde, y empezar a utilizar entonces mucho más fertilizantes y semillas controladas por las grandes multinacionales como Monsanto o otras multinacionales conocidas y ligadas directamente al gobierno y a los intereses de Estados Unidos. Allí viene una nueva ola de repudio de deuda. En esa época, China, hay una revolución socialista en 1949 y repudia las deudas del régimen anterior. Hay en los años 50 Guinea-Conakry, 56, el gobierno de Guinea-Conakry repudia las deudas reclamadas por Francia. Viene la revolución en Algeria y la lucha por la independencia de Algeria, que también denuncia las deudas reclamadas por Francia. La revolución cubana, 59, repudio de deuda reclamada por las empresas norteamericanas. Entonces hay una ola de repudio de deuda, incluso con contenido socialista. Y frente a esto, el Banco Mundial, que no otorgaba ningún crédito tipo social o tipo agrario en favor de los campesinos, en reacción al peligro de contagión de la revolución cubana, sí empieza a hablar de la lucha contra la pobreza, de alguna reforma agraria, etc. Porque el castrismo está ganando un espacio muy importante. Y bueno, el Banco Mundial, como analizo en mi libro, tiene que elaborar una teoría para justificar la necesidad para los países que quieren desarrollarse, la necesidad de pedir prestado al Banco Mundial dinero o a los mercados financieros internacionales. Y lo que ocurre, no sé qué pasa con mi cámara, mis disculpas. El Banco Mundial elabora una teoría diciendo hay una falta estructural de ahorro en los países en desarrollo, tienen absolutamente que contratar deuda exterior, deuda externa, y atraer inversiones de capitales extranjeros. Eso es la teoría. Entonces los países se endeudan y los gobiernos progresistas que no quieren ese modelo son derrumbados. El gobierno progresista de Goulart en Brasil es derrumbado en 64. Ya el gobierno de Arbenz en Guatemala había sido derrumbado en 54. El gobierno de Sukarno en Indonesia, gobierno progresista que había salido del Banco Mundial y del FMI, es derrumbado. Perón es derrumbado, que no quería estar en el FMI y en el Banco Mundial. Entonces, una ola de golpe apoyado por Estados Unidos, sus aliados, y inmediatamente apoyado por el Banco Mundial y el FMI. Es decir, que a un gobierno progresista el Banco Mundial cortaba los créditos y cuando llegaba la dictadura otorgaba inmediatamente créditos. Es lo que ocurrió con la dictadura militar de Brasil en 64,
con la dictadura militar de Suharto en Indonesia en 65, con Pinochet en 73, con Videla en 76 en Argentina. La lista es muy larga. Y el Banco Mundial prestaba mucho dinero a Mobutu en el Zaire, que era una dictadura militar pro-occidental. Y eso nos lleva a un aumento de las deudas de los años 70, estimulada por el Banco Mundial y por los gran capitalistas del norte y las clases dominantes del sur, como analicé hablando del siglo XIX en América Latina. Las clases dominantes del sur, claro, le interesaba también el endeudamiento externo y empezaba el endeudamiento interno. Y eso desemboca sobre la crisis de la deuda del 82, que empieza con México, cuando México, confrontado al aumento de la tasa de interés decidida por la Reserva Federal de Estados Unidos, bajo la presidencia de Paul Volcker a partir del final de 79, México empieza a encontrarse en dificultad de pago y cuando el precio del petróleo empieza a bajar de manera dramática a partir del 81, eso provoca la crisis de la deuda. Aumentan los intereses a pagar sobre la deuda externa como consecuencia de la decisión de Estados Unidos de aumentar la tasa de interés y bajan los ingresos fiscales por concepto de exportación, por ejemplo, de petróleo, porque el precio del petróleo había bajado. Y ahí empieza la crisis de la deuda, ¿sí? Y el FMI, sí, veo que quedan 5 minutos, y el FMI viene con créditos de emergencia a la condición de implementar el modelo neoliberal, el ajuste estructural, el consenso de Washington. Es decir, más privatizaciones, más apertura económica, más desregulación, más políticas de reducción de gastos públicos y de exigir de las clases populares pagar por la salud pública, por la educación, etc. Eso es la ola neoliberal que empieza en los 80 y que sigue hoy en día. Entonces, llego, como me quedan 4 minutos, a la situación actual. Tenemos una nueva crisis generalizada de deuda que no desemboca sobre una generalización de suspensión de pago, porque el FMI, por un lado, y China, que se ha convertido también en una nueva potencia acreedora, otorgan sistemáticamente a los países en dificultad de pago créditos de emergencia. El FMI desde el año 2020 ha firmado 100 acuerdos de crédito de emergencia con 100 países diferentes. Y China también. Hay alguna excepción, México, que sigue endeudándose, pero no con problema de impago. Y entonces no necesita la ayuda del FMI. Pero Ecuador, sí. Argentina, sí, por más de 50.000 millones de dólares. Casi toda África ha firmado acuerdos con el FMI. Sri Lanka, Pakistán, Bangladesh, Indonesia, Filipinas, todos estos países firman acuerdos con el FMI y el Banco Mundial sigue como un gran
prestamista. Así que para nosotros, para concluir, debido al hecho que podemos demostrar que el Banco Mundial y el FMI no son para nada organismos democráticos, son organismos totalmente bajo el control de las grandes potencias, en particular de Estados Unidos, que preside el Banco Mundial desde su fundación, debido al hecho que son organismos despóticos, implementando una política contraria a los intereses de los pueblos y de sus países endeudados con estas instituciones. Nuestra conclusión es que las deudas reclamadas por el Banco Mundial y el FMI son deudas ilegítimas y odiosas que tienen que ser repudiadas. Y en los demás países, como México, como Colombia, que sobre todo tienen acreedores que son mercados financieros, potencias bilaterales, incluso China, etcétera, en estos países su problema principal no viene de una deuda con el FMI y el Banco Mundial. Brasil tampoco es con el FMI y el Banco Mundial, pero son con otros acreedores, y en todos los casos hay que auditar esas deudas para, implementando la doctrina de la deuda odiosa, identificar la parte ilegítima, odiosa o ilegal o insostenible de la deuda y reestructurarla de manera unilateral o repudiarla, al menos decretar una suspensión de pago. Bueno, termino con esto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Eric, por tu exposición, por compartir todo tu conocimiento con nosotros, con nosotras, para fortalecer la lucha contra el colonialismo, contra la explotación, expoliación que significan las deudas, darnos cada vez más elementos. Queda claro que tenemos que estudiar muchísimo más el tema y abrir más espacios para comunicar la información. Bien, un aplauso a Eric, por favor. Acá simbólico y silencioso, abran sus videos para las capturas de pantalla. Vamos a, si hay alguna pregunta, algún comentario, por favor, que se quiera realizar, adelante. Este es el momento, y posteriormente tendrá nuestra compañera Verónica, que es la coordinadora del equipo de la Escuelita de Formación Política Virtual del CADAINA, tendrá una participación. ¿Hay alguien más que quiera participar ahora, hacer alguna pregunta o comentario? No, bueno, de esto se ha estado transmitiendo en el YouTube del CADAINA, del CAD más bien, internacional. Entonces ahí podemos repasarlo. Verónica, por favor, si quieres tomar la palabra para explicar lo que sigue. Estamos con este, es el tercer módulo de los 6, de los cuales consta este primer curso de la Escuela de Formación Política Virtual del CAD-AINA. Y siguen otros 3, uno en octubre, otro en noviembre y diciembre. Verónica, no te veo. Toc, toc. Bueno, entonces acá está ya. Adelante. Bueno, pues muy buenas tardes ya, casi buenas tardes, agradeciéndole siempre su presencia en esta Escuela de Formación Política sobre la Deuda. Nos veríamos el próximo sábado 25 de octubre a la misma hora. Vamos a hablar un poco de todo el marco legal internacional y nacional. Y nuevamente recordándoles que compartan esta información, que la verdad nos va a servir muchísimo para todo lo que estamos haciendo desde nuestros territorios. Y igual la liga para que se inscriban y les llegue toda la información, todos los documentos, los estamos compartiendo por 2 vías. La primera, por correo electrónico, a través del correo deuda pública y @gmail, y también por el grupo de difusión de WhatsApp. Por si no está alguien inscrito, se puede aquí agregar en el mensajero y compartir esta información. La verdad es que hemos tenido
muchas experiencias, grandes conocimientos para llevarlos a cabo en nuestros espacios. Así que, sin más, muchísimas gracias, Eric, compañeros, compañeras que se han unido todos estos días. Gracias por su tiempo y sobre todo por esa disponibilidad de seguirse formando. Un abrazo con mucho cariño. Muchas gracias, Verónica. Queda la tarea de mandar el libro en PDF que nos prometió Eric a quienes se han inscrito a la Escuela de Formación Política, a este curso en especial. Entonces, pues muchas gracias a todas, mil gracias, Eric, por compartir tus conocimientos con nosotros. Gracias a todas y a todos por estar presentes en este Muchas espacio de gracias por la formación. invitación, ha sido un placer y estoy seguro que ustedes van a seguir con una formación muy exitosa. Gracias. Espero que así sea. Hasta Muchas gracias. luego, hasta una próxima.